Bueno, Dios les bendiga a todos, bienvenidos en esta noche, qué placer poder hoy estar viernes de parejas, todos los viernes 7 de la noche transmitimos para las parejas, amén. Entonces darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a orar, vamos a presentar esta noche, este tiempo delante de Dios, amén. Le voy a pedir el favor a mi esposa que nos dirija en esta palabra de oración. Amén, amén, gloria a Dios. Así que bueno, mis amados hermanos, ahí donde su merced está, le invito a que tome a su esposo, a su esposa de la mano para que juntos oremos en esta noche y nos presentemos delante del Señor. Y yo sé que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas, a hablar a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, Señor. Tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Tú has sido bueno, Señor. Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, hemos visto tu mano, hemos visto tu provisión, hemos visto tu sustento, hemos mirado, Padre Celestial, tu misericordia, Señor, tu mano obrar, Padre, cuidándonos, Señor, protegiéndonos, Padre Celestial, Señor. Y en esta hora, Señor, hoy queremos, Padre Celestial, presentar delante de ti todas las parejas, Señor, todas las parejas que en esta hora se conectan, los que nos escuchan, los que se vayan a conectar después, Señor. Padre, que hoy, Señor, tu palabra ministre nuestras vidas, nos llene, Señor, que cada día nos podamos fortalecer como pareja, Padre Celestial, que cada día podamos crecer, Señor, en ti, oh Dios, que nuestro amor, Padre Celestial, crezca cada día más y más, Señor, porque eres tú el que está sobrando, porque eres tú, Padre Celestial, el pilar principal en cada hogar, Señor, oh Dios. Te lo pido, amado Rey, Señor, que en esta hora tu dulce presencia, Señor, sea la que se manifiesta, sea la que obra, Señor, sea la que se glorifica, Señor, en cada vida, Señor, en cada joven, en cada jovencita, Señor, que hoy escuchan, Padre Celestial, algo de parte tuyo, Dios Todopoderoso, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta hora y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que por favor ahí en sus comentarios, aquí abajo, en donde aparecen los comentarios de esta transmisión, le invito por favor que nos digan desde dónde nos están viendo, desde qué barrio, desde qué ciudad nos están viendo, desde dónde reportan sintonía. Si tienen alguna petición también, ahí la puedes escribir, por favor, nos la puedes enviar para tomar nota de ella y estar orando, no solamente hoy en la transmisión, sino hasta que Dios haga la obra y veamos la respuesta. Bueno, hoy nos acompaña el pastor Fabián Garzón, amén, y también Andrea Joana Castañeda. Ya ahorita lo vamos a enlazar a ellos, nos conectamos, están en la ciudad de Bogotá, pastores amigos, entonces le damos la bienvenida a ellos que nos están escuchando. Bueno, pues qué alegría para nosotros poder estar en esta noche con ustedes. Uno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir en esta noche. Me presento, mi nombre es Fabián Garzón. Soy el copastor de la iglesia Sembrando Vida en la ciudad de Bogotá y junto con mi esposa estamos a cargo de los jóvenes de la iglesia. Pastoreamos ya hace 4 años los jóvenes de la iglesia y es una bendición poder estar con ustedes en esta noche. Les presento a mi esposa, la pastora Andrea. Buenas noches, pastores. Gracias por la invitación a la iglesia, a las parejas que nos escuchan. Para nosotros es un honor poder ser instrumentos del Señor y que podamos estar compartiendo con ustedes esta noche un poquito de lo que el Señor nos ha dado. ¿Nos escuchan? Les escuchamos, gloria al Señor. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea en esta noche? En esta noche, pues, ¿ustedes ya cuánto llevan de casados? Ya llevamos 2 años y 8 meses. Bueno, le llamo una papita de ventaja, nosotros vamos a cumplir 14. Solo un poquitico nomás nos llevan de ventaja, solo un poquitico nomás. Un poquito nomás, 14 bueno, añitos. La idea, como le decía, y lo que Dios coloca en nuestro corazón es que ustedes tengan el tiempo para compartir, ¿sí? Unos 10 minutos, compartir unos consejos para las parejas jóvenes, compartir como unas recomendaciones, cositas a tener en cuenta para que nuestros hogares sean de bendición. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí los dejo para que nos compartan en esta noche.
Bueno, qué bien. Johncito, una pregunta, Pastor John, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de seguir? Porque si no, aquí nos quedamos hasta mañana. Como es No, tranquilo, tendremos que horas son. Nosotros siempre transmitimos hasta las 8. Ya nos quedan unos 20 minutos más o menos. Pero hablemos, fresco. Listo, perfecto. Bueno, pues para nosotros es una bendición poder estar con ustedes en esta noche realmente. Eso sí es cierto lo que dicen los pastores John Alex y Fernanda, nos llevan un poquitico nomás de tiempo de ventaja. Realmente nosotros llevamos poco de casados, pero estamos casados literalmente por una palabra de Dios que bajó a nuestro corazón, y pues ha sido un tiempo maravilloso realmente, ha sido un tiempo maravilloso. En este momento ya tenemos 7 meses y medio de embarazo. Llevamos 2 años y 8 meses de casados, y en este año Dios nos ha permitido tener el privilegio de ser papás. Estamos en embarazo, ya estamos a 1 mes y medio de poder tener con nosotros a nuestra hija. Nos casamos en diciembre del 2017. Nuestra historia pues así más o menos como... primero los consejos y después la historia, dice acá mi costilla. Bueno, yo creo que nosotros ahorita estábamos hablando acerca de la pregunta que nos hacía el pastor Jonas, ¿qué consejos podemos dar a parejas jóvenes como nosotros? Y bueno, realmente nos pusimos a mirar y son varios. O sea, nosotros decíamos ahorita, bueno, nosotros no tenemos de pronto algo escrito que digamos, bueno, consejo número 1 base número 1, base número 2, base número 3, y seguirlas al pie de la letra, porque creemos que realmente cada matrimonio tiene su propia historia. Lo que uno ve, digamos, en los matrimonios generalmente, que aquí empieza la historia de nuestra familia, aquí empieza nuestra historia y demás, literalmente es así. Cada familia tiene una historia diferente. Cada familia Dios la ha diseñado con una historia diferente. Mientras que nuestra historia puede ser una historia particular, la tuya y la de tu familia puede ser una historia particular. Mientras que Dios puede tener un propósito con nosotros como esposos, Dios puede tener otro propósito diferente contigo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Pero lo que sí es cierto es que tiene un propósito. Creo que el primer consejo realmente que hoy podemos brindar a las parejas jóvenes que nos escuchan, o parejas que llevan tal vez poco de casados o mucho de casados, o conviviendo de pronto, porque hay parejas en unión libre, lo primero realmente es entender un propósito que viene de Dios, ¿sí? Y ese propósito que viene de Dios va a llegar cuando las cosas se hacen en orden. El propósito de Dios no llega cuando las cosas están en desorden, ¿sí? Quiero iniciar con una palabra que rápidamente, ya les digo, una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, en donde Dios le dice literalmente a Ezequías, le dice: ordena tu casa porque morirás. Ordena tu casa es el primer consejo que literalmente hoy les podemos dar, porque en donde no hay un orden establecido directamente por Dios, no va a haber absolutamente nada de bendición, no va a haber prosperidad, no va a haber bendición de Dios en ese lugar. Y el orden a tu casa trae muchas cosas consigo, ¿sí? En una casa. Entonces hay diferentes áreas en la familia que uno debe empezar a ordenar, ¿sí? Entonces para poder tener un hogar en bendición, las diferentes áreas de la vida de uno, las diferentes áreas de la vida en familia tienen que estar, o tratar de estar en orden, o propender a estar en orden. No podemos tener hogares perfectos, no intentamos tener hogares perfectos, pero lo que sí intentamos literalmente es que sea un hogar en orden. ¿Dónde empieza el orden? En Dios, ¿sí? El primer consejo que podemos dar hoy es: ordena tu casa. La primera forma de ordenar la casa es yendo a Dios literalmente. El orden tiene que debe iniciar en Dios. Si Dios no es la prioridad de un hogar, si Dios no es la prioridad de la casa, no va a pasar absolutamente
Nada. Si Dios no es el primero que está en la casa presente, en la mañana o en la noche o en la tarde, si Dios no es el primero que está presente en el hombre de la casa, en la mujer de la casa, no va a haber quien edifique un hogar y no va a haber quien direccione o visione un hogar correctamente. Así es, yo pienso que en ese orden, amada iglesia, en lo que nosotros hablábamos ahorita, es súper importante el tema del respeto, no como que suene como de cliché, sino que si yo como mujer entiendo la responsabilidad y el orden de Dios, el puesto que tiene mi esposo, y si yo en intimidad me acerco tanto al Señor, podré entender qué es lo que Dios ha hecho en mi esposo y cómo yo debo respetar al sacerdote de la casa. Ese es el primer orden, el Señor y luego mi esposo. Yo sé que somos tal vez una pareja muy joven, que nos llevan muchísimos de pronto aquí, de los que nos están viendo, que estoy viendo que ya hay casi 17 de pronto parejas ahí viéndonos y dirán, estos tan jóvenes, pero nosotros podemos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Como lo decía Fabi, para mí el Señor ha dibujado nuestra historia, Él mismo ha creado todo, porque desde el comienzo todo inició con la voz del Espíritu Santo, luego llegó a nuestros corazones, a nuestra alma, y por último llegó a nuestros cuerpos. Ya les vamos a contar nuestra historia para que nos entiendan esto. Yo creo que el orden inicia realmente en Dios por lo siguiente. A ver, cuando el Señor le dice a Isaías, a Ezequías, perdón, viene y le dice en Isaías capítulo 38, verso 1, le dice, Ezequías, vengo a decirte que ordenes tu casa porque vas a morir. Lo primero que tenía que estar en orden era lo último que estaba en orden, ¿sí? Voy a ponerle un escenario muy trágico, realmente. ¿Qué pasa si usted muere hoy? Usted que me escucha, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿Cómo está su casa si usted muere hoy? ¿Está en orden o está en desorden? Porque realmente lo que el Señor le está diciendo a Ezequías en este momento es algo bastante particular, porque le está diciendo que ordene lo primero que él tiene que tener ordenado. No llegó a decirle ordene la empresa, ordene el carro, ordene su celular, ordene el colegio, la universidad, ordene... No. Dijo, ordena tu casa. Porque literalmente el ordenar la casa para Ezequías le trajo bendición. El ordenar la casa para él le trajo bendición. Cuando usted y yo tenemos una casa en orden, usted y yo tenemos bendición. No se trata de que si usted tiene un día de casado o si usted tiene 20 años de casado, pero si usted tal vez lleva un día de casado y su casa está en desorden, empezamos mal. Si usted tiene 20 años de casado, 30 años de casado y su casa está en desorden, pues ha vivido en desorden 20 o 30 años perdiendo la bendición de Dios. ¿En dónde empieza el orden? Empieza el orden literalmente en el respeto, empieza el orden primero teniendo a Dios literalmente en el centro del hogar. ¿Sí? Nuestra historia empieza con Dios en el centro del hogar. ¿Sí? El primer consejo y el más importante que les podemos dar es ordenen su casa. Ustedes que de pronto un ejemplo. Pastor, ¿cómo hago yo para ordenar mi casa si vivo en unión libre? Primer secreto, cásate. Ordena tu casa. Es traer el primer orden a tu casa. No vas a tener bendición si tal vez no estás viviendo bajo la ordenanza que Dios ha puesto que se llama matrimonio. La ordenanza que la ley ha puesto es unión marital, de hecho. La ordenanza que viene de Dios se llama matrimonio. Lo primero con lo que organizas tu hogar se llama matrimonio. El matrimonio te da un pacto, ¿sí? Y el matrimonio te permite poner orden. El orden de Dios establecido en tu vida. El orden de Dios establecido en tu casa como tal. Luego, lo que les decía ahorita, lo que decía mi esposa un momento, mi esposa no va a poder respetarme a mí si yo literalmente no soy un ejemplo para ella y un ejemplo tal vez para mis hijos. Bueno, nosotros ahorita vamos a tener nuestra primera hija, pero si también yo... nos llevan ahí No, el pastor John y la pastora Fernanda nos llevan ahí un poco de ventaja ahí con los gemelos. Si yo no estoy primero en orden con Dios como cabeza de la casa, yo hombre tengo que ser la cabeza de la casa y soy la cabeza de la casa cuando tengo una relación plena por lo menos con Dios. ¿Sí? Mire lo que yo le voy a decir. Si yo no tengo una relación con Dios, le voy a hablar le voy a hablar como hombre. A los hombres que me escuchan, que no sé si realmente son muchos o no son muchos, que pues no saben quiénes están. Si yo como
como hombre no tengo una relación con Dios establecida como cabeza de mi casa, no voy a tener la oportunidad de direccionar literalmente bien mi casa. No voy a tener la oportunidad de entender lo que es amar a mi esposa y amar a mis hijos y ser quien se sacrifica en el hogar. Miren lo que pasa. Venimos de hogares que son machistas, literalmente. ¿Sí? O sea, nuestra generación, la mayoría de nuestra generación pasada, es una generación que es hágame, tráigame, lléveme y demás, y papá está para que literalmente lo sirva. ¿Sí? Pero mire lo siguiente. Lo que la palabra del Señor dice es lo siguiente a nosotros como hombres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Y tanto es el amor de Cristo por su iglesia que se entregó por ella. Que literalmente entregó todo lo que tenía por esa iglesia, por esa novia llamada iglesia. Se entregó hasta su propia vida. Cuando tú estás en orden con Dios, cuando el orden de Dios está siendo establecido en tu casa, tú entiendes que el primer principio como hombre es dar la vida por tu casa y todo lo que eso conlleva. ¿Sí? Pero es que en la casa no hay leche. ¿Quién responde? El hombre. ¿Quién respondió ante Dios por el pecado de Eva? Adán. ¿Sí? Dios llegó a preguntar, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué hiciste? Y si usted como hombre, usted y yo como hombres no entendemos que nosotros somos la cabeza del hogar, tenemos ese orden establecido, no vamos a tener bendición. Si Dios no es el primero en nuestra casa, no vamos a tener bendición. Es el primer consejo que les queremos dar, porque realmente lo que ha traído bendición a nuestro hogar en este tiempo, nosotros no peleamos realmente, nosotros, ya te doy la palabra, perdón, nosotros no peleamos, nosotros discutimos de pronto en algunas ocasiones, es lo normal, ¿sí? Pero no peleamos. Pelear de ir a gritarnos, pelear de ir, no. Realmente no lo hacemos, no porque tengamos la relación perfecta o algo, no, nos falta muchísimo por construir. Pero entendemos el orden de Dios en el hogar y el orden de Dios. Entonces, yo respeto a Dios, también tengo que respetar a mi esposa, ¿sí? Si mi esposa respeta a Dios, también me respeta a mí. Quería decir algo que tú decías acerca del resultado del orden, que es la bendición. Y yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos esto, pues nuestro noviazgo, por así decirlo, cuando Dios nos habló, antes de que Dios hablara, nuestras vidas no estaban en orden, porque estábamos, aunque hacíamos la hora, nuestra intimidad estaba lejos del Señor, nosotros estábamos apartados del Señor. Y cuando decidimos darle un orden cada uno, personal, de buscar al Señor de una forma diferente, cuando nos acercamos a Dios por primera vez, yo pienso que con más fervor en nuestras vidas personales, espiritual, pero ministerial también hablando, ese día que nosotros le dimos orden, que el Señor aparejó todo y organizó, fue cuando Él empezó a hablar y cuando trajo la bendición. Antes de que nosotros estuviéramos acordes con el Señor, todo era difuso y cada vez nos alejábamos más del propósito de Dios. Pero cuando nosotros nos organizamos y ordenamos nuestra vida espiritual personal, yo, Andrea, con el Señor, ahí fue cuando Dios empezó a hablar y trajo toda esta bendición del matrimonio. Y es que es muy importante el tema mire, el tema del orden va para todas las áreas, ¿sí? O sea, el orden empieza primero teniendo una relación con Dios. El orden empieza en lo espiritual. Si tú en tu casa, si en tu casa no está Dios, si en tu casa Dios no es el primero literalmente, pues de ahí para abajo las cosas van a estar mal, ¿sí? Para tener un hogar en bendición, realmente creo que el orden se tiene que ver reflejado de lo espiritual, baja hacia el resto de áreas que uno tiene, ¿sí? Nosotros aprendimos realmente algo, esta tarde hablábamos de eso, y nosotros aprendimos, bueno, ¿de dónde aprendieron a tener el orden? Lo aprendimos viendo los espejos que tenemos, ¿sí? Viendo los espejos que tenemos con nuestras familias. Yo soy el menor de 4 hermanos y ya todos mis hermanos son casados. Mis papás, pues también, mis papás son separados ya hace como 16 años más o menos, si no estoy mal, si mal no recuerdo, 14 años. Mi esposo también viene de un hogar difuso, de un hogar también separado, y vimos literalmente el espejo que había en el hogar de ella y en mi hogar,
¿sí? Lo que había en la familia de ella y lo que había en mi familia, y de eso empezamos a construir. No porque nos hayan dado mal ejemplo, creo que en muchas cosas nos dieron buen ejemplo, algunas cosas fallaron, pero de eso empezamos a construir y a saber que para nosotros tener un hogar en bendición, lo primero que tenemos que tener es un orden establecido. Y el orden establecido empieza teniendo una relación con Dios. ¿Quién tiene una relación con Dios? Primero yo, como cabeza de la casa, porque la revelación viene para mí, porque yo soy la cabeza, yo soy el hombre de la casa, soy quien tiene que responder literalmente por la casa, ¿sí? Y luego mi esposa, ¿sí? Yo no puedo salir tranquilo a hacer la obra del Señor si no tengo también a mi esposa, ¿sí? Yo no, mi esposa, las decisiones no las tomo solo yo por decir, es que yo soy el hombre de la casa, yo voy a tomar las decisiones porque sí, porque es que Dios a mí me dice que si yo soy la cabeza y demás, y no, yo consulto con ella, es el orden, ¿sí? ¿Dónde empieza el orden? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Nosotros cómo empezamos? En orden. Primero empecé yo orando, diciendo, bueno, Señor, lo que dice mi esposo es cierto, ordenamos primero nuestras vidas, decidimos ordenar nuestras vidas para que viniera la palabra del Señor. Ordenamos la vida, ok, Señor, dime qué quieres ahora. Y cuando Dios ya me habla, empezamos a hacer las cosas en orden, paso por paso. Otra área donde también es importante, y pues otro consejo sobre esto, basado todo en el orden de Dios, basado en esto que Dios nos ha permitido poner en práctica a nosotros, es tener un orden en la economía del hogar, ¿sí? Creo que es bastante importante esto. El orden en la economía del hogar no es tener tu economía, mi economía, sino es nuestra economía, la economía de la casa literalmente. Todo empieza en Dios, acuérdese, todo empieza en Dios, todo empieza en darle el primer lugar a Dios, de ahí se desprenden todas las situaciones. Si usted no le da el primer lugar a Dios, creo que no, o sea, no va a ser capaz, si usted no si usted no le da el primer lugar a Dios en su corazón, en su vida, en su oración, en su vida espiritual, creo que no va a ser capaz de darle el primer lugar a Dios en su economía, ¿sí? Y el orden viene ahí, cuando nosotros nos casamos. Andrea trabajaba independiente, los dos somos profesionales, mi esposa es odontóloga, periodoncista, yo soy profesional en política y relaciones internacionales, trabajo con el gobierno distrital aquí en la ciudad de Bogotá. Mi esposa tiene su propia clínica odontológica en una empresa, pero sabíamos que aunque teníamos literalmente dos profesiones diferentes, todo iba a entrar en una sola bolsa que literalmente era la economía del hogar, ¿sí? Y no, vuelvo y le repito, el orden empieza por Dios. ¿Dónde empezó eso? Porque cuando nosotros hicimos nuestro prematrimonial nos dimos cuenta que, y también cuando veíamos las economías de los hogares, de las casas, sabíamos que era la economía de papá por un lado, mamá por el otro lado, y no porque vamos a ser una sola familia. Vemos literalmente familias en la iglesia, como pastores, que diezman aparte. Competiciones aparte. Competiciones aparte. ¿Sí? Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pues para las personas que nos escuchan que son de la iglesia, o de las iglesias, o de la iglesia cristiana, sea cual sea la denominación o el nombre, en Florencia o en Bogotá, que siempre, por lo general, en las iglesias cristianas se pone sobre el diezmo, se pone los datos personales por un lado y por detrás las peticiones. Entonces, vemos que familias diezman u ofrendan o manejan igual una economía. Entonces las peticiones del hombre son estas, las de la mujer son estas. Las peticiones del hombre, yo quiero un carro, yo quiero una moto, yo quiero. Las peticiones de la mujer, yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que mi esposo sea más amoroso, yo quiero que. Son peticiones diferentes. Ey, espera. Nosotros debemos tener peticiones también como hogar. Claro, cada uno tiene sus sueños, pero debemos tener peticiones como familia. Y la economía se maneja como familia, ¿sí? Hemos visto literalmente, en la clínica que mi esposa tiene, empezando, digamos que la clínica que tenemos, yo ayudo a mi esposa, yo trabajo en el gobierno estatal, pero yo ayudo a mi esposa. ¿Por qué? Porque es una sola economía, ¿sí? Vemos que, digamos, llega una familia. Entonces la familia llega y el papá dice, bueno, yo pago lo de ella, y la mamá dice, bueno, listo, entonces yo pago lo del niño. No, es que somos una sola familia. Es ahí cuando nosotros como que apenas como que nos miramos y decimos como, o sea, ¿cómo pueden manejar viven juntos, duermen juntos, comen juntos y todo, pero para el bolsillo sí, no, lo suyo y lo mío? Y en la Biblia en ninguna parte dice, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío.
No, en la Biblia se maneja... Lo tuyo es... Como yo le digo a mi esposa a veces, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, aquí no se maneja de esa manera, ¿sí? El orden empieza también teniendo, el orden en casa empieza teniendo una misma economía, la economía del hogar, diezmando de la familia, ofrendando de la familia, el mercado de la familia, no es su mercado, mi mercado y el mercado de los niños, no, es el mismo mercado para todos. Es lo mismo, nos entra todo lo mismo, nos sale exactamente lo mismo. ¿Algo que quieras? Digamos que en ese tema de la economía también el Señor nos enseñó acerca de la fe, porque digamos que para algunos dicen, bueno, pues es fácil cuando hay un ingreso neto que siempre es el mismo, para los que son de pronto empleados, pero los independientes, ¿cómo lo logramos si no siempre es lo mismo? Y ahí el Señor nos usó porque yo, soltera, pues mi ganancia, por así decirlo, cada mes era diferente. Entonces habían meses que podían ser muy buenos, como habían meses que no. Y Fabi siempre tenía un salario. Entonces cuando empezó el tema de la economía y a unir, pues Fabi era muy estricto, él siempre ha sido muy disciplinado, pero entonces tenía una hojita y escribía todos sus gastos y a la final quedaba en rojo, nunca le alcanzaba. Entonces nos casamos y el primer mes, bueno, vamos a organizar la economía. Entonces unimos todo y lo primero fue el diezmo. Y luego empezaron los gastos y él hizo como los gastos, no, yo soy la cabeza, entonces espérate, yo hago los gastos. Y el sueldo le quedó en rojito, ¿sí? En menos. Entonces yo le dije, no, pero espérate, ¿qué estás haciendo? Así no es el reino de Dios, así no es como nosotros nos tenemos que mover. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada a que el Señor siempre tenía que hacer un milagro, porque si yo hacía esas cuentas, pues cuando tenía el mes bajito, pues no me iba a alcanzar. Entonces, también cuando tenemos una economía unificada, también hay un milagro unificado, ¿sí? No solo estoy pidiendo yo por mis gastos, por mis necesidades y por cuánto deseo que ingrese en la casa, porque de pronto a mí no me alcanzó mi parte, que es lo que dice Fabi de algunas familias, que es tu parte, tú pones esta parte para los gastos y tú, no. No son gastos divididos. Cuando decidimos unirnos, dijimos, el Señor tendrá que orar en los dos, en las dos economías, en una sola economía. Y a partir de eso, pues yo le dije, qué pena, mi amor, yo sé que tú eres muy disciplinado y todo, pero esa hojita, no, terrible, esa hojita del Señor no es así, el Señor no nos limita. Obvio, el Señor es de orden y por eso Él desea que nosotros hagamos, como le decía ahí el pastor John, prioridades. Las prioridades son nuestra casa, la iglesia, el trabajo. Y cuando nosotros salimos de esas prioridades, después ya queda, y siempre el Señor multiplica, pero porque hicimos una sola economía, donde hay una sola ganancia y donde solo hay un gasto. Correcto. O sea, no solo un gasto, digamos, o sea, un solo gasto, es decir, solo utilizamos transporte, no. O sea, un gasto generalizado para todo el hogar. Y por último, pues para terminar, ya casi quedan 4 minutos para las 8. ¿Ya se acabó? Sí, ya somos quedan 4 minutos para las 8. Creo el siguiente orden, y no por ser el último, es el menos importante, un orden emocional en el hogar. Un orden emocional en el hogar. Yo no puedo ser, creérmelas de muy maduro, muy organizado, muy bien y demás, cuando literalmente tengo tentaciones que yo no he podido vencer, cuando tengo cosas del pasado que no he cerrado, cuando tengo temores que tal vez no he enfrentado, ¿sí? El orden emocional es bastante importante. Vuelvo y le repito, ojo, todo empieza en ordena tu casa en Dios. Todo empieza cuando literalmente dejamos que Dios entre y empiece a ordenar la casa, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta que nosotros nos casamos, teníamos el orden de nuestra vida literalmente, ya digamos que habíamos cerrado cosas, ¿sí? Pero veníamos con cosas emocionalmente disfuncionales de nuestro pasado. Porque nosotros, algo muy importante, no hay secretos en el hogar. No hay secretos. En el hogar no hay secretos. O sea, yo no, en el hogar antes de casarnos, para mí, antes de casarme fue decirle a Andrea todo lo que yo había vivido. Decir, mire, se va a casar con este man. Yo soy así. Y ella decir, yo soy así. Una ventaja, nos conocíamos de antes, conocíamos toda nuestra historia de 15 años de amistad, y eso fue una ventaja grandísima, literalmente. Y por ahí empezó todo, creo. ¿Sí? Ya, pues, si alcanza el tiempo, les contamos eso. Pero el tener un orden emocional
nos permitió llegar al matrimonio, enfrentarnos a un pasado que teníamos en muchas cosas emocionales, digamos, de decir cosas con las que Andrea venía de la casa, cosas con las que yo venía de la casa, decir temores con los que veníamos del hogar, ¿sí? De cosas que habíamos vivido en el hogar de cada uno, y eso nos permitió abrirnos los dos y traer orden a la casa, traer orden a entender por qué ella actúa así o por qué yo actúo así, ¿sí? A tener orden, porque entender, digamos, que Andrea venía también de un hogar disfuncional, yo venía de un hogar disfuncional, que veníamos tal vez de cosas diferentes que nos habían pasado con nuestros papás, ¿sí? Experiencias diferentes en nuestra juventud, pero eso nos ayudó a tener orden de una sola manera, trayendo todo a Dios, ordenando nuestras emociones en Dios. Así es, en ese orden entendíamos que mejor era estar juntos que separados, porque tuvimos, como lo que decía Fabi, como unos 3 dificultades en nuestro matrimonio, y en una de esas cayó Fabi. Y pues para mí él era el sacerdote, el que no podía caer, porque era el que siempre me había levantado. Y cuando él cayó, el Señor me dijo: yo siempre te he levantado, ¿cómo no puedes perdonar ni levantarlo a él? Entonces, y era algo emocional que él estaba viviendo en su vida, pues, personal. Y en ese momento entendíamos que juntos teníamos que estar para levantarnos, y no como que cayó, pero es pastor, pero es el Hijo de Dios, es el que siempre se ve, es el que siempre predica, es el que no. Yo tenía que también levantarlo, así como el Señor nos ha levantado muchas veces de nuestros errores. Entonces, esas partes emocionales que a veces llegan y atacan la mente de una forma tan tenaz, y más de pronto nosotras las mujeres, que somos como un poquito débiles en ese asunto de sentirnos solas, de sentirnos depresivas muchas veces. El hecho de que estemos en Dios no significa que esas cosas puedan venir a nuestras vidas. Vienen, y es tenaz, porque son unos ataques que ni siquiera vienen de Satanás, son ataques creados en nuestra mente por nosotros mismos, por no poder perdonar cosas del pasado y por no poder afrontar cosas del pasado en las cuales nuestro esposo o esposa puede ser alguien muy útil en nuestra vida, que nos puede ayudar a levantar. Entonces, pues, esas cosas nos permiten a nosotros tener un orden. Volvemos y repetimos, no somos la pareja perfecta, no somos la última Coca-Cola en el desierto, no. Creo que nos falta muchísimo, pero lo poco que hemos logrado construir, lo hemos construido, 1, de la mano de Dios, y 2, de la mano el uno del otro, ¿sí? Por eso la Biblia dice que mejor son 2 que 1, porque si el uno cae, el otro lo levanta, y aplica para todas las situaciones, porque si el uno siente frío, el otro lo calienta. El calentar habla de una cobertura, habla de tener un abrigo con el otro, ¿sí? Yo no puedo ir a despotricar literalmente, entonces decir mi esposa falló, entonces yo me voy para la casa de mi mamá, así no es que mi esposa cocina de esta manera, es que mi esposa así no es que con quien me casé y demás, no, yo no puedo, porque es que para eso si ella tiene frío, pues yo la caliento, yo soy el que la abrigo, mi deber es abrigarla. Sí, si de pronto en algún momento, no sé, yo voy y no sé, de pronto hago algo mal, entonces ella va y sale y corriendo para donde la mamá, decir, es que mi esposo. Entonces creo que eso es un orden realmente. Entonces, pues bueno, gracias por la invitación a los pastores Johnny y Fernanda, al pastor Manuel, a la pastora Clara. Los recuerdo bastante, los llevo en mi corazón. Hace mucho tiempo que no estoy en Florencia. La última vez que fui por temas de trabajo. La primera vez que fui a Florencia fui al matrimonio del pastor John, al matrimonio de la pastora Fernanda, y fue una bendición. Luego fuimos a una campaña con el pastor Beto, y nada, pues gracias también por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración para poder terminar, y pues esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Gracias, para nosotros también es de bendición poder estar con ustedes. No, muchas gracias, Señor, de verdad. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, con el pastor John, con la pastora Fernanda, Señor, con la iglesia bajo tus alas, Señor, en Florencia. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por la vida de cada persona que se conecta. Señor, enséñanos, Señor, que de la misma manera que trajiste orden, Señor, a la vida de Ezequías, que le diste a él la oportunidad de traer un orden, Señor, Padre, a su hogar. Dios, danos a nosotros la oportunidad de todos los días tener un orden establecido en nuestro hogar. Señor, si hay cosas que están en desorden, revélanoslas.
Revélalas, Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón. Si hay cosas que tú sabes que están en desorden, si hay cosas que nosotros hemos hecho que están en desorden, perdónanos, pero háblanos, Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor. Yo no conozco los hogares, Señor Padre, de las personas que se conectan, pero tú sí conoces, Señor Padre, que hay que ordenar en cada hogar, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te doy gracias por esta noche, porque este es el día que tú has hecho, Señor, para adorarte y para bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y Amén. amén. Un abrazo, iglesia. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de conectarnos y de hacer esta reflexión que nos ha dado a nosotros un fruto, que ha traído un fruto a nuestra vida, y esperamos verlos pronto nuevamente. Muchas gracias, pastores, por la invitación. Gracias, pastores, los queremos. Gloria a Dios. Muchas gracias, Fabián. Andrea, gracias por compartir esa poderosa palabra del Señor. Yo sé que ha sido de mucha bendición y bueno, sí, qué bueno poderles nuevamente ver y que nos podamos reunir, poder compartir. Pero yo sé que los planes del Señor son perfectos y algún día se dará. Y bueno, gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por esa palabra de parte del Señor. Y yo sé que el Señor nos ha hablado, el Señor ha hablado en nuestros corazones, ha hablado en nuestras vidas, y qué bonito es escuchar lo que Dios hace día tras día. Y yo sé que ellos es un matrimonio joven, pero el Señor les ha ministrado, el Señor les ha levantado, y qué hermoso es poder escuchar matrimonios así, porque hoy en día los matrimonios se vuelven desechables. Mientras nos aguantamos, estamos casados mientras nos podamos aguantar y ya, y si no nos aguantamos, pues cada uno para su casa. No, sabemos de que el matrimonio es una bendición, es algo establecido por Dios, y sabemos de que Dios es el que cada día obra día tras día. Así es. Bueno, Fabiancho, muchas gracias, Andreita. Dios les bendiga, de verdad.